Qué honor iniciar este bloque de entrevistas, nada más y nada menos que con María León, diputada, activista con más de 65 años de experiencia política en la militancia, toda una historia, leyenda, un privilegio que la Leona, como le comentaba, como le decía el presidente Chávez, esté acá en nuestro set del canal Cultura Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM en el marco de la FILVEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición número 18. Precisamente en el marco de este evento, la diputada a quien le damos la bienvenida, qué honor que esté acá acompañándonos, está presentando este texto, El chavismo, 15 temas y más. Nuevamente el chavismo. ¿Por qué? Cuéntenos. Bueno, un abrazo a todas y a todos los que nos están viendo. Mi saludo al presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro de Cultura, felicitaciones por la FILVEN y especialmente que sea África, la madre África, quien han invitado. ¡Qué felicidad! Es interpretar a Hugo Chávez. Bien, me llena de regocijo hablarles de el chavismo, 15 temas y más. Les explico el título. Vengo sosteniendo hace un tiempo ya, con 4 o 5 años, que el chavismo es la ideología revolucionaria y socialista del siglo XXI. Busqué algunos camaradas que me dictaran conferencias sobre el chavismo y tenemos aquí 15 temas. Algunos camaradas me dijeron: eso está incompleto, Chávez es mucho más de esos 15 temas. Bueno, entonces por eso le puse y más. Todo el que quiera agregar un tema lo agrega, porque el pensamiento de Chávez para mí abarca este siglo y el venidero, creo yo, para poder llevarse a la práctica las propuestas de Hugo Chávez. Bien, fíjate, yo fui formada como militante comunista desde el 58 en la ideología marxista-leninista. Es decir, Lenin, el líder de la primera revolución socialista en el siglo XX, nos dejó un legado doctrinario, ideológico, que hizo posible todas las revoluciones socialistas que conocemos, la china, la vietnamita, la de nuestra hermana Cuba, Corea, etc. Bueno, así como el marxismo iluminó, digamos así, el marxismo-leninismo, todo el siglo XX, en mi visión, es el chavismo
que incluye el marxismo-leninismo, no lo deja fuera, lo incluye, pero va más allá, porque el chavismo es incluyente. El marxismo-leninismo, a mi juicio, tenía lo que yo veo como unas limitaciones. ¿Cuáles son esas? Una, la religión. Los comunistas eran ateos. Entonces, por supuesto, la mayoría de los pueblos son religiosos. Entonces era difícil ser ateo, porque la gente no solo cree en Dios, sino en dioses distintos. Eso para mí era una limitación. Y otra limitación era... Además por su formación lenista, marxista-leninista. La otra limitación era la del sujeto histórico. El sujeto histórico para los marxistas es la clase obrera asalariada. Y no comparto eso. El sujeto histórico es como lo planteó Zamora, pueblo y oligarquía. El sujeto histórico es el pueblo enfrentado a su opresor, que es la oligarquía. Chávez hace eso. Chávez incluye a las personas con discapacidad, a las adultas y adultos mayores, a los pueblos originarios. Chávez lo interpretó muy bien y lo materializó. E incluyó, y es tan grande su visión incluyente que logra igualarnos por primera vez en la historia de las sociedades clasistas al hombre y a la mujer. Es decir, que en Venezuela, cuando él se declara feminista y dice socialista, que no es feminista, no es socialista, fue que logró igualarnos en cuanto a derechos, porque todos somos desiguales, pero nos referimos al ejercicio de nuestros derechos. Bien, entonces, si es así, si Chávez es el pensamiento doctrinario para impulsar las revoluciones socialistas del siglo XXI, entonces buscamos un método. Yo busqué un método. ¿Cuál es el método? Dije, el chavismo, 3 partes y 15 temas. ¿Cuáles son esas 3 partes? Primera parte del chavismo es el líder, es Hugo Chávez. Si tú vas a ser chavista, debes conocer la grandeza del líder que es Hugo Chávez, porque él nos sigue liderando. Luego, una segunda parte, la doctrina. La doctrina yo la enfoco en 5 temas. Primer tema, el patriotismo, la defensa de la patria, no solo la historia, también la geografía. Recuerda cómo Chávez rescató la Venezuela azul y nos cambió el mapa. El segundo tema, el antiimperialismo, porque el imperialismo es
enemigo de la patria. Tienen que conocer, se va a venir, tienes que conocer el enemigo de la patria. El tercer tema, el socialismo bolivariano y feminista. Cuarto tema, el amor. Chávez lo define como el amor y hay que estudiar el amor. Y el quinto tema, unidad cívico-militar, porque la base de la revolución, no solo la nuestra, la rusa es obreros, campesinos y soldados, y la cubana y todo. Hay una unión cívico-militar. Entonces es el quinto tema, doctrina. Y la tercera parte, entonces, es todo lo que él hizo internacionalmente, todas las creaciones, lo que nos dejó la constituyente, comuna o nada, el Partido Socialista, las misiones. Y concluyo con los 5 grandes objetivos históricos y la convocatoria a la Quinta Internacional. Pudiéramos decir, diputada, permítame el apelativo porque es que me gusta mucho, me parece que le hace muchísimo honor, la Leona de Chávez. Permítaseme, este compendio, ¿verdad?, de el método que usted ha propuesto para la revolución bolivariana chavista es de obligatorio estudio Claro. para quien se precie y practique la revolución chavista. ¿Es así? Sí, yo siento que es una aproximación. Mira, el pensamiento de Chávez es tan grandioso que un camarada que dedicó 20 años al estudio de los viajes de Chávez hizo 8 libros, nada más que de los viajes. Entonces imagínate, cada tema que abordó Chávez, que son tantos, requiere mucho estudio. Pero estos 15 temas te aproximan a mi comandante, porque yo aplico aquí un principio, una categoría del materialismo, lo particular, Chávez, lo general, la doctrina, y lo universal, todo el trabajo internacional. Ahora, usted dijo en su introducción que estaba abierto a cualquier aporte, o sea, para enriquecerlo, pero obviamente usted ha dado el gran primer paso. Así. El gran primer paso de este compendio, que es todo un documento histórico, porque además está allí toda su experiencia del siglo XX y lo que va de este siglo, y usted como activista y militante. Y los ponentes, porque el primer tema, Chávez lo aborda Isaías Rodríguez, una persona, imagínate la experiencia de Isaías. Luego Leslie Tovar, Luis Delgado, Olguita Farías, Edwin Albarrán, Mari Boyer, Astolfo Sangroni, William Fariña, que escribe aquí, Luz Escarrá, Carolina Escarrá, Yecuana Martínez, Edgardo Ramírez, Delis Álvarez, Maigualida Gutiérrez, Andrés Eloy Ruiz,
Anania Álvarez. Estos dos son los compiladores. Anania Álvarez y Andrés Eloy Ruiz. Luis Delgado, Elías Agua Milano, sí, que me habla de los 5 grandes objetivos históricos, y Julio Chávez, La Quinta Internacional. Aquí está el pensamiento de 15 más, porque hay temas tratados por 3 ponentes. Aquí estamos más de 20 ponentes, pero ofrecido a la discusión, que esto sea el inicio y que tú me estudies a Chávez desde el punto de vista que tú quieras. Chávez, y vamos a suponer... Chávez, siempre Chávez. Siempre Chávez. Chávez, siempre Chávez. Siempre Chávez. Ahora fíjense, el lema de la FILBE en este año es leer descoloniza, y además el continente invitado es, como usted lo había dicho, África, la madre África. ¿Qué tenemos que aprender de su método, de Chávez, de lo que está contenido acá, o de su gran experiencia durante 65 años para iniciar o enfatizar ese trabajo que nos lleve a la descolonización en muchos aspectos, cultural, política? ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Mira, creo que es sumamente acertado. Yo saludo la iniciativa del presidente Maduro de crear el Instituto para la Descolonización. Fíjate que nosotras y nosotros no nos dábamos cuenta que la independencia fue política, pero cultural no. ¿Cuándo empezamos a verlo? Cuando llegó Chávez. Cuando llegó Chávez se dio cuenta que los libros en los que tú estudiaste, estudié yo y estudiamos todos, venían de Santillana, es decir, que 200 años después, quienes nos educaban eran los españoles a nosotros. Bueno, y ya fue cuando empezaron a continuábamos esclavizados bajo el coloniaje, bajo las ideas de ellos. Bueno, afortunadamente él rompió eso. Fuimos elevando la conciencia hasta este punto que el lema leer descoloniza, así es. Hay que descolonizarse en todo. Mira, a mí me llaman por teléfono, quién sabe cuántas personas. La mayoría me dice, ok. Ay, cuando me dice ok, a mí se me revuelve todo por dentro. ¿Por qué tenemos que decir ok? Está bien, el idioma que manejamos es el castellano y no es el nuestro, porque yo desearía hablar guarao y no castellano. Cada vez que me encuentro a mí si guarao, enséñame una palabrita de guarao. Yo desearía, pero está bien, es el idioma oficial, el que nos impusieron, en el que hemos aprendido. Pero es el colmo que no digamos sí, está bien, correcto, sino ok, para imitar a los gringos. Entonces, ¿por qué la neocolonia es peor que la colonia? Peor. El pensamiento de Norteamérica metido a través de la guerra cognitiva para hacernos pensar como ellos quieren. Es una doble colonización. Peor todavía. Entonces, un llamado a estudiar, a descolonizarnos. Todo lo que veamos que se parece a ellos, lo ponemos por un lado. Por ejemplo, antes yo le decía a mis niños, mi príncipe, mi rey.
Príncipe, reina, esos son los que mataron 100 millones de indios aquí en nuestra América. Entonces, como a mí me gusta ser reina, nada de reinado, nada de principal. El culto a la monarquía. Así es, Ajá. a los opresores. A los opresores. Entonces, bueno, afortunadamente, este ejemplo de Chávez, seguido por nuestro presidente Maduro, de descolonizarnos, va a hacer que brote la grandeza, porque acuérdate que Bolívar decía, ni somos indios ni españoles, más bien somos el resultado de África, de todo. Tenemos de indio, de negro, de europeo, una mezcla que es lo más bello que ha dado la humanidad. Por eso él lo prevé. Él dice, en el juramento del Monte Sacro, dice, el despeje de la misteriosa incógnita del hombre en libertad solo será posible en el nuevo mundo. ¿Por qué? Porque somos distintos. No tenemos los miles de años de esclavitud que tienen los europeos, no, apenas 500 a 8.000 que tienen ellos, 10.000 años en sociedad clasista, es más fácil ser superado. Nosotros somos algo nuevo, la esperanza. Fíjate que Rubén Darío en su gran poema dice, América es el porvenir del mundo, nosotros, nuestra América, desde México, el Caribe hasta la Patagonia, somos lo nuevo de la Nuestra humanidad. América. Nuestra América. Estamos construyendo una nueva humanidad. ¿Y por qué la podemos recibir? Porque no tenemos 8.000 años de opresión, 500 que nunca los hemos aceptado. Desde el primer día, Guaycaipuro, Apacuana, Negro, Miguel, han estado resistiendo hasta este momento brillante en que llegó Chávez y empezó el nuevo tiempo de nuestra América y del mundo. Nosotros somos el referente mundial, así como Lenin fue el referente del siglo XX, Chávez es el referente del siglo XXI. Chávez eterno. Eterno. Eterno, qué bonito. Ahora, fíjese, reivindicar a África, reconocer a África en esta parte del mundo, en esta parte, como le llaman en algunas culturas, esta parte occidental. Reconocerlo es un acto de descolonización. Reconocer a África, nuestra madre África, porque lo vemos tan distante geográficamente, pero está tan cercano. África somos nosotros, África es nuestro origen. Fíjate que es tan bello, lo que yo he leído es que África es el origen de la vida humana. No soy especialista, pero lo he leído así. Pero además, esa fuerza de los venezolanos y de las venezolanas, estoy segura que otro pueblo sometido a más de 900 medidas de bloqueo lo hubieran aplastado. Pero nosotros somos especiales gracias a un elemento que poco se dice. Cuando traían a nuestros abuelos y abuelas en los barcos negreros, los tiraban y los amarraban. Se enfermaban y a los que se enfermaban los tiraban al mar.
Pero ¿quiénes llegaron? Los más fuertes, las que aguantaron esa travesía de hambre, es decir, la mayor fortaleza. De ahí viene la fuerza de los venezolanos. Al mezclarse esos negros y esas negras fuertes con nuestros indios y con algunos blancos, vamos a decir que no, porque son como un 8% nuestros genes. Esos grupos fuertes, grupos, porque es que es odioso, y yo he escuchado y creo que debería imponerse de esa manera, que no existe la raza negra, la raza blanca, existe la raza humana. Así es, y así se está imponiendo, y así tenemos que seguir así, y con las escuelas, la experiencia de personas como usted formada, que tenemos ese gran privilegio en Venezuela. O sea, tenemos privilegios que probablemente no los reconocemos porque los tenemos muy cerca, tenemos el privilegio de tener toda una cátedra con usted, por favor. Tanto. Ajá. Mira, tú te acercas a cualquier organización popular y empiezas a dialogar con nuestro pueblo, y tú te asombras de la inventiva. Oye, yo todos los días tropiezo y yo digo, Dios mío, somos puros genios aquí, porque es un pueblo sabio, inventa. Fíjate la guerra, le hicimos así a Trump y a Biden con su guerra. Ahora comemos mejor que antes. Nos quitaron lo que importábamos, inventamos y empezamos a sembrar, a producir, y ahora estamos mejor que antes. Trataron de asfixiar y buscamos maneras para respirar, y la estamos encontrando, y cada día más. Ahora fíjense, el imperio norteamericano está viviendo un momento crítico. Claro. Es que muy crítico. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa con que este imperio? Todos los imperios terminan. Claro. Es un ciclo natural. Claro. Es un ciclo, y piensa que le está llegando ya la hora, ya le está llegando. Escuché también a un estudioso, un catedrático español, Juan Carlos Monedero. Él decía, esa bestia está muriendo, pero está muriendo y va a dar zarpazos fuertes. Horrible. Porque es una bestia herida y está dando zarpazos muy fuertes. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, por eso es la inteligencia de nuestro presidente. Nosotros no podemos actuar a la loca. Nosotros tenemos que actuar como lo hace el presidente Maduro, midiendo los pasos, porque si esa bestia, como ha querido, se nos viene encima, es que la hemos detenido. Ha intentado invadirnos y no ha podido. Ha metido. El peligro es la guerra cognitiva, metida a través de los medios. La guerra híbrida. Esa guerra que hace que nuestra gente sienta desilusión, desesperanza. Hay que combatirla con mucha historia de Venezuela. Una de mis propuestas, que ayer la hice a la ministra, es el turismo histórico a lo interno, porque cuando un niño o una niña pasa por el ingenio Bolívar y le cuentan las batallas que allí libró Simón Bolívar, le cuentan el sacrificio de Ricaurte, ve la historia de Hipólita. Un niño, una niña empieza a identificarse. Que le cuenten esa historia épica. Épica,
que esa no hay historia épica, igual. edificante de guerreros. Es grande. Entonces, eso nos ayuda. Yo hago un llamado a que así como esto, el ministro de Turismo me hablaba de la FITBEN, o sea, la de turismo. Pero yo le decía, hay que estimular el turismo interno, porque el externo que viene nos deja divisa, da a conocer el país, es muy importante, pero el interno, si tú no conoces la patria, ¿cómo la vas a defender? Entonces hay que hacer que las escuelas semanalmente estén haciendo turismo, dando a conocer la riqueza forestal, nuestra fauna, nuestra flora, nuestra historia, todo, para que nos enamoremos, porque no podemos dejar de desenamorarnos, por favor. No nos podemos dejar de desenamorarnos. Cada día enamorarnos más de nuestra tierra. Ahora, quisiera que le invite al público caraqueño, a todas las personas que estén acá, a los turistas internos, a los externos, que los invite a esta fiesta del libro. ¡Ay, qué bello! Realmente me gusta la consigna, leer descoloniza, porque el drama nuestro americano y caribeño es la colonización. Ese es nuestro drama. Así que descolonizarnos con la lectura, con esta invitación a nuestra madre África, nos va a ayudar muchísimo. Yo invito a los niños, a las niñas. Vi unos libros hermosos de un autor venezolano para los niños y las niñas, para las jóvenes y los jóvenes, para el pueblo. Para mí, creo que no hay nada que pueda llenar más el alma que la lectura, de lo que sea, de nuestra historia, de nuestros cuentos, de nuestra flora. En estos días, revisando un libro sobre flores estremecedor, y fui a la feria Miel, Café y Flores de Miranda. Ay, parecía que uno estaba en el paraíso terrenal. ¡Qué bonito! Con aquellas flores tan hermosas. Entonces, saber cómo se cultivan, cómo podemos en potes, si estamos en apartamento, en el balcón. Ayer nosotros venimos de un amigo que abrió una cafetería que se llama Café Piro y sembró matas de café en el patio, en uno de esos grandes edificios, sembró matas de café. Entonces nosotros tenemos que aprender a sembrar en el balcón, en el techo, en todas partes de esta Venezuela que lo tiene todo. Y también yo pido, es algo que les digo a ustedes, el mapa. Es bueno que cuando se esté haciendo un evento, detrás esté el mapa de Venezuela que nos dejó Chávez, que es el mapa azul, que nos rescató toda la parte norte. Hay que la gente lo vea, que lo internalice, que ame esa geografía, que piense. El relámpago del Catatumbo le ofrece el 70% del ozono al planeta. Somos nosotros que lo damos. Damos
todo el oro, la bauxita, el hierro, los diamantes. Dios mío, no hay lo que no dé este país para la humanidad. Y sobre todo dio libertad a un continente. Y ahora se ha propuesto con el chavismo dar libertad a la humanidad. A la humanidad. Muchísimas gracias, un honor, un gusto haberla tenido acá en nuestro set en directo del streaming del canal Cultura Venezuela y de albaciudad.org. Despedimos con este honor de haber tenido a la diputada, militante y activista María León, María la Leona de Chávez. Muchísimas gracias y en algunos minutos, en breve, volvemos por acá. Despedimos este bloque de entrevistas.